Ujú. Mm. Estoy aquí. Ujú. Mm. Hola a todos, estamos haciendo un poquito de tiempo para que lleguen el resto de los hermanos, así que tenga un poquito de paciencia. Estamos esperando a que lleguen el resto de los hermanos, así que a todos estamos haciendo un poquito de tiempo para que lleguen el resto de los hermanos, así que voy a ir checando aquí cuántas personas están viendo. Ya veo a varios de ustedes. Mi hermana María Teresa Ruiz, Dios le bendice, muchas gracias. Anelita, María Elena Aguilar, María de Jesús Flores, Patricia Ruiz, Esther Mosqueira. Dios les bendice, qué gusto de verlos, qué bueno que están acompañándonos en este momento. Mi esposa Anelita me va a hacer el favor de irme reportando ahí sus preguntas en el transcurso de esta transmisión. Me da mucho gusto de verte, Gladys, mi hermana, Dios te bendice. Dios les bendiga a todos. Vamos a esperar un momentito más. Yo estoy aquí tratando de coordinar el Zoom, que es de donde estamos transmitiendo, hacia el Facebook, donde usted está viendo. También mi hermana Isu, que la veo que está por ahí. Todos los que están trabajando, Dios los bendiga. Si usted acaba de comer, qué rico. Espero que haya sido de mucha bendición para usted el disfrutar las bendiciones que Dios ha dado. Está mi hermana Claudia, también está. Luisa por ahí está pasando también por aquí. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos más a que se reúna un poquito más de personas. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar en esta tarde esta transmisión y quisiera iniciar este día orando. Usted sabe, si usted conoce las circunstancias especiales que está viviendo nuestra iglesia, pues nuestro pastor está una vez más internado, está en el hospital y quisiera invitarle a orar para que el Señor cumpla en él y en todas las demás personas que están hoy padeciendo una circunstancia especial de salud en su vida, que Dios les guarde. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Estamos reunidos aquí, un grupo de hijos tuyos, Señor, de personas que queremos conocer más de ti, Señor, para rogarte que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor, a las cosas que tú quieres decirle a la humanidad por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por esa sed que has puesto en mis hermanos, por esa necesidad de conocerte más profundamente. Señor, hoy nuestro corazón se aflige por todos los que están padeciendo alguna enfermedad en el cuerpo, Señor. Por los médicos que cuidando a otros se han enfermado ellos mismos y ahora están graves, Señor. Te queremos rogar por todas las personas que sufren, Señor, por todas las personas que están desempleadas, por las personas que están padeciendo los estragos de esta crisis, Señor. Y nos duele en el corazón, Señor, pero especialmente queremos orar hoy por nuestro hermano Emilio Escobar, Señor. Que él esté tranquilo, ahí donde tú lo tengas, Señor, que en medio de las circunstancias que esté pasando, él pueda perseverar en ti, Señor. Que pueda ver en los cuidados de los médicos, de las enfermeras, de todas las personas que lo rodean, una caricia tuya, Señor. Glorifícate, Padre, en nuestras debilidades y aun cuando nuestro corazón se desalienta, Señor, permítenos perseverar en el gozo que nos da el servirte a ti, Señor. Seguimos rogando por todos los enfermos, Señor, por todas las circunstancias que está atravesando nuestro país. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ok. Pues esta es la tercera lección de Catecúmenos. Y hoy quisiera iniciar, porque nada más nos faltaban 3 libros históricos, ¿se acuerda usted?
Entonces quisiera hoy hablarle de una confesión que se hizo en 1646. Esta confesión de fe de Westminster es una confesión que tiene que ver con algún modelo doctrinal que nosotros tenemos. ¿Sí me entiende? Ese es lo que estamos nosotros, eh, bajo lo cual estamos desarrollando una doctrina, por decirlo de alguna manera. Estamos pegados a ella, aunque hay algunas variantes, pero muchos de ustedes quizá ya conocen esta declaración de fe, pero esta es eh, una exposición muy breve de esta doctrina. Bueno, la Biblia fue escrita por hombres, ¿de acuerdo? Hombres que fueron inspirados divinamente y es un registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es decir, es mediante un conjunto de símbolos lingüísticos, el hombre ha registrado esta progresión divina o esta revelación divina por medio de personas, por medio de gente, de seres humanos, pero que han tenido un llamado especial para dejar registro de esto. Pero lo interesante es la segunda parte de esta frase que dice que es el registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Esa es la parte interesante porque esto quiere decir que Dios está, por decirlo de alguna manera, dándose a conocer a sí mismo. Es una autorrevelación. Esa es parte de la revelación general. ¿Sí? Esa es mi parte favorita en lo espiritual de esta declaración, porque ese es un perfecto tesoro de la instrucción divina. Qué hermoso es esto, y es verdad. Sobre todo en momentos tan complicados como este que estamos viviendo hoy, vemos en ella un perfecto tesoro de la instrucción divina, hermano. Es verdaderamente enriquecedor y es una bendición el mirar esta afirmación doctrinal. El autor, ya vimos acá, ¿verdad? Antes, que la Santa Biblia fue escrita por los hombres, pero el autor es Dios. ¿Se da usted cuenta? Dios es el autor de la palabra de Dios. Y su fin, hermano, es la salvación. Eso es muy importante porque aunque hay argumentos o hay temas que tienen que ver sobre arqueología, antropología, biología, geología, aunque usted quiera utilizar la Biblia para buscar alguna evidencia científica dentro de la Biblia, hay argumentos y hay personas que han dedicado su vida a buscar estos elementos científicos ligados a la palabra de Dios. No es algo que esté mal o que esté prohibido, pero hermano, el fin de la Biblia, el fin para el que fue escrita es la salvación. Ese es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es, el fin de la Biblia, perdón, es la salvación. Y aquí está esta. Esta es una de las frases más ¿cómo voy a decirlo? Que ha generado más tensión en muchas alas de la iglesia evangélica. Y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error, ¿sí? El asunto de la Biblia es la verdad. En eso reside la inerrancia de las escrituras, porque en ella está escrita la verdad. El que no tenga una mezcla de error tiene que ver con el asunto que compete a la Biblia. No es que sus formas gramaticales o que sus interpretaciones o traducciones no tengan errores. Lo que no tiene error es el tema que es la verdad. Eso es lo que no tiene falla. Eso es lo que no tiene errores. Porque muchas veces vas a encontrar personas que te digan que la Biblia se contradice a sí misma, tomando versículos y cruzándolos de una manera muy malintencionada o muy desinformada, y entonces dicen que la Biblia tiene estos errores. Bueno, pues la Biblia no es que no tenga errores en cuanto a su forma literaria, o no tiene que ver con el tema de que si tiene o no tiene errores morfológicos o sintácticos o todas estas cuestiones. No, la inerrancia de las escrituras está en el tema, en el asunto que trata, que es la verdad. Entonces, en la Biblia se nos revelan los principios por los cuales Dios nos juzga, ¿verdad? No hay reglamento, código, ley más alta
que nos va a juzgar a nosotros los cristianos, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Yo decía hace unos días que cuando Dios quiere decirte algo, te lo va a decir claramente. Él no va a ser ambiguo en las cosas que él quiere pedir de su pueblo. Él va a ser completa y absolutamente claro en lo que quiere decir. Por eso me gusta mucho esta declaración cuando dice que revela los principios por los cuales Dios nos juzga. Segundo, es el centro de la unión cristiana. ¿Usted quiere formar parte de una iglesia bonita, fuerte, unida? Pues bueno, usted tiene que leer la Biblia. Por eso esta idea que nuestro pastor, el pastor Emilio tenía de tener esta clase los miércoles, particularmente con las personas que están apenas acercándose o que quieren reforzar los conocimientos respecto al uso de la Biblia, es de verdad hermoso. ¿Por qué? Porque es el centro de unión cristiana. ¿Sí? Hay muchos pasajes donde dice que todos podemos llegar a conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia, pero también tendremos iglesias sanas, saludables, por medio de la lectura de su palabra. Y es la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben ser juzgados. Este es el principio máximo de la Biblia, mediante el cual nosotros pasamos todo mediante un filtro que es la palabra de Dios. A veces cometemos errores de hablar sobre lo que pensamos o lo que opinamos, pero finalmente quien tiene una palabra decisiva y autoritativa, es decir, quien tiene la autoridad es Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, todo lo que está escrito en estos 66 libros es interpretado en Cristo Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristocéntricos. Como bautistas, uno de nuestros principios es ser cristocéntricos. Entonces, la Biblia de adelante hacia atrás, o de tapa a tapa, como se dice, tiene que ser interpretada en la persona de Cristo Jesús. Y pues nos vamos a detener ahorita en esta exposición sobre la doctrina. La próxima vez veremos el principio bautista sobre la Biblia. Y mira lo que dice Juan 5:39 a 40, una versión distinta a la que leemos usualmente, que es un poco más cercana a lo que el original griego o la traducción pudiera ser más correcta. Dice así: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Un mensaje hermoso y desafiante que Dios tiene por medio de su Hijo Jesucristo para nosotros, hablando de que las escrituras, ¿verdad? Las tenemos que estudiar. La Biblia la tenemos que estudiar. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, ¿verdad? Pero todos estos 66 libros, todo lo escrito dentro de toda la historia que está escrita en este libro, tiene que ver con buscar a Cristo en ella. Porque algunas más, algunos menos, cada parte de la Biblia nos lleva a Jesús. Entonces acerquémonos a Él para que tengamos vida eterna. Es decir, la palabra de Dios es una manera de entender y de llegar a lo que Jesús quiere de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues continuamos. Nos quedamos la vez pasada en los primeros 9 libros históricos de la Biblia y ahora vamos a entrar a los 3 últimos. ¿Se acuerda usted que yo le decía que dentro de la historia del relato bíblico hubo una parte donde en la monarquía, el reino del norte y el reino del sur, pues bueno, el reino se divide, surgen los profetas y al término de esta parte de la historia de la Biblia, el pueblo de Dios es llevado en cautiverio a Babilonia, ¿sí? Son llevados como esclavos donde van a pasar 70 años y tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahorita.
Los profetas continuaron predicando y continuaron denunciando la desobediencia de Israel con el paso de los años. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues tras estos años, incluso vamos a encontrar en el libro de los Salmos, vamos a ver los libros poéticos la próxima lección, pues bueno, algunos salmos fueron escritos en el cautiverio. Así que no se paralizó la vida del pueblo de Israel. De hecho, esto que Dios permite que su pueblo sea llevado al exilio va a permitir que surjan ciertos documentos o ciertas tradiciones literarias que van a permear toda la cultura. Cuando nosotros hablemos de los maestros de la ley, ya que sigamos avanzando en esto, vamos a entender todos estos documentos, toda esta organización que surge a raíz del cautiverio. Las sinagogas aparecen durante el cautiverio. Los documentos, por ejemplo, los targúmenes, surgen en el cautiverio. Entonces, todos estos grupos políticos que usted ve ya desarrollados en el Nuevo Testamento, algunos de ellos van a surgir en esta idea de la destrucción y la restauración del pueblo. Entonces, ubique bien su pensamiento en este momento. Ha quedado atrás David, Salomón, Saúl, todos han quedado los reyes, han quedado atrás los reyes los reyes del norte, los reyes del sur, todo ha quedado atrás. Ahora el pueblo se encuentra en cautiverio. Entonces, hablando de esta idea de los profetas, esta bocina roja que tú ves en tu pantalla, tiene que ver con esto. En la profecía hebrea o en la profecía del Antiguo Testamento, siempre va a haber una idea, es esta. Tú te has apartado de Dios y por esa razón vas a ser destruido. La razón de la destrucción, de la desaparición del reino del norte, el llevar de cautivo a otro país como un esclavo es porque tú desobedeciste a Dios y serás destruido. Tu tierra va a ser desolada. Y hay una palabra que utiliza Reina y Valera que es muy fuerte porque dice que las ciudades van a ser allanadas, es decir, no va a haber ninguna edificación, sino que todo va a quedar como un llano. Dios amenaza al pueblo y le cumple esa promesa, tomando las naciones y dejándolas caer como un martillo sobre el pueblo de Israel, sobre el reino del norte y sobre el reino del sur. Y entonces el pueblo va a ser llevado al exilio. Aquí es donde toman forma los tres últimos libros históricos que hay en el Antiguo Testamento, como lo estamos estudiando de manera canónica, es decir, en orden y por temas. Pues bueno, bienvenidos a esta tercera y última parte de los libros históricos, parte 3. Y pues bueno, en esta lección vamos a estudiar los tres últimos libros considerados como históricos que relatan la historia del pueblo judío tras el exilio babilónico, la restauración del pueblo con Dios y el regreso paulatino hacia la tierra que Dios les devolvía. Este es el tema de esta tercera lección y si usted se acuerda, nos faltaban estos tres libros, ¿verdad? Esdras va a mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. Si usted ha tenido oportunidad de leer los profetas mayores, por ejemplo, Isaías, va a escuchar cosas como que va a venir destrucción, pero el Señor va a restaurar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que conocemos hoy como el tercer Isaías, habla de esto, ¿verdad? Que Dios va a restablecer al pueblo en la ciudad, en las ciudades que les había entregado al inicio. Mira, por ejemplo, esto es Isaías 42:10. Dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores que hay en ellas. Alcen la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita el cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo.
Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y mira, al final serán vueltos atrás y en su extremo confundidos los que confían en ídolos, y dice a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Esto es lo que dice el profeta Isaías sobre el castigo que va a traer sobre la tierra. Pero mira lo que dice, por ejemplo, en Isaías 49. Isaías 49:12 dice, he aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Eso es muy interesante porque el pueblo de Israel, bueno, los que fueron llevados en la cautividad, van a ser tan asolados, tendrán una posición tan débil que tiene que ver con el asunto de que les van a llamar los pobres de la tierra. Entonces, Dios en un momento determinado de la historia, por la desobediencia del pueblo, va a destruirlos, pero promete que en el futuro, cuando ellos regresen a la tierra que Dios les dio, ellos serán consolados. Ellos verán de nuevo brotar la vida o florecer la vida en esta tierra. Entonces, Esdras es la prueba de esto. Él es un escritor del post-exílico, ¿de acuerdo? Entonces, autor, como lo hemos visto últimamente, pues está Esdras al frente de esta, como autor propuesto por los estudiosos. Ahora, esto es muy interesante. Esdras se escribe, es el primero de estos tres libros que está alrededor del 450 antes de Cristo. Él va a describir dos de los tres regresos que tuvieron, que tuvo el pueblo de Israel. Así que mira lo que dice Esdras 6, 21 y 22. Comieron, perdón, me estorba esto. Disculpa. Bien, ahí va. Dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Este es nuestro versículo clave. Y por último, aquí van a aparecer personajes claves. ¿Quiénes son estos? Pues bueno, vas a encontrar reyes de otras naciones, vas a encontrar sacerdotes, vas a encontrar escribas que están participando activamente en este relato bíblico. Ciro, Zorobabel, Ageo, Zacarías, Darío, Artajerjes y Esdras. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde te explico esto. Cuando estuvieron 70 años en el exilio bíblico, en babilónico, perdón, ellos regresaron en partes. Así que Esdras primero va a relatar entre el capítulo 1 y el capítulo 6 el regreso que guió Zorobabel. Lo que hizo Zorobabel fue reconstruir el templo. Esto es muy emblemático, hermano. Zorobabel al regresar, lo primero que va a buscar restaurar es el templo. Después, entre el capítulo 7 y el capítulo 10, va a hablar del regreso guiado por Esdras. Ahora, Zorobabel reconstruyó el templo, pero Esdras rescata la lectura de la palabra, es decir, afianza la vida espiritual del pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el libro de Esdras. El nombre de Esdras quiere decir al que Dios ayuda. Este es un apócope de una frase más larga en hebreo, pero lo que quiere decir es al que Dios ayuda. Entonces, pon mucha atención de cómo van a realizarse o cómo se van a llevar a cabo el relato en esta ocasión. ¿De acuerdo? Después va a venir el libro de Nehemías. Ya hablamos que hubo dos
dos grupos de judíos que regresan del exilio babilónico y van a instalarse nuevamente en la tierra que Dios les había entregado. Entonces, tenemos a Nehemías como un registro de la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. Entonces, repasando esta idea, Zorobabel restaura el templo, Esdras la vida espiritual o la vida alrededor de la palabra de Dios, y Nehemías restaura los muros de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, hay una cosa muy interesante respecto a Nehemías y Esdras. De hecho, como lo puedes ver ahí, en la tradición hebrea, Nehemías y Esdras estaban escritos en el mismo rollo. Esto es algo muy interesante. Fue hasta mucho después que se separaron, y entonces hay varias teorías sobre quién es el autor del libro de Nehemías. Algunos creen que es el mismo Esdras, aunque otros dicen que es Nehemías, pero apoyado por por la edición o quien Esdras apoyó la redacción de este documento. Vamos viendo cómo van desarrollándose los acontecimientos. Este ocurre muchísimo más adelante, en el año 445, es cuando Nehemías regresa a Jerusalén, donde fue escrito este libro, o la zona geográfica donde se escribe este libro. Y bueno, el versículo énfasis dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que están alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Sí? Eso es lo que dice sobre el libro de Nehemías. Y Nehemías está dividido en dos partes. ¿Se acuerda usted? La primera parte tiene que ver con la reconstrucción del muro, una parte muy hermosa de la historia donde todos trabajan, todos. No hay alguien que no participe en la reconstrucción del muro, que es de mucha edificación para nuestra vida. Y la segunda es la reforma del pueblo, otro momento hermoso en la historia bíblica. Bien. El libro de Nehemías fue escrito en el 445, más o menos, o en el 432, y Nehemías quiere decir Jehová o Yahvé ha consolado. Eso es lo que significa. Y vamos con el último de los libros históricos, que es la Reina Esther. Bueno, pues aquí ves a esta versión cinematográfica, ¿verdad? Donde ponen a esta reina que era muy bella. Y bueno, el propósito que planteamos es demostrar la soberanía de Dios y su cuidado amoroso hacia su pueblo. Recuerda, estamos hablando de escritos históricos que están después del cautiverio. Están después del cautiverio, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí esta lámina donde nosotros vemos que es posiblemente Mardoqueo quien redacta el libro de Esther. Hay algunas similitudes que encuentran los escritores o los estudiosos del tema respecto a la redacción de estos tres libros. Pero bueno, hay algunos que dicen que fue Mardoqueo. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión de la temporalidad es un tema muy interesante. Fíjate, de acuerdo a las fechas históricas, la idea sería que primero se escribió el libro de Esdras, después seguiría el relato de Esther, y por último estaría escrito o descrito el libro de Nehemías. Ese sería el orden cronológico de los relatos. Esa sería otra manera de leer estos tres últimos libros que hablan del pueblo de Dios, pero visto hacia el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, una característica muy importante de este libro es que surge de una tradición o surge dentro de una teología
donde no aparecen ciertos conceptos importantes en el resto de los otros libros sobre Dios o la presencia de Dios en la historia. Entonces, pues bueno, ahí tienes quiénes son los protagonistas de este libro y también está el versículo lema de este libro. ¿De acuerdo? Este se divide en cuatro partes. La primera es Esther, que es elegida reina. Después los judíos son amenazados, o cómo la reina intercede por los judíos, y por último, cómo los judíos son liberados. Por eso es tan interesante comprender y que en tu mente tú tengas bien firme la sucesión de los hechos históricos, cómo se va dando la historia. Recuerda, el canon que nosotros seguimos, es decir, el orden de los libros que nosotros tenemos, es un orden por temas. Así que los libros históricos están construidos, están reunidos todos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, Esther en hebreo es Hadassah, quiere decir mirto. Esto es lo que significa Esther, y como puedes ver ahí, se escribió en el año 470 antes de Cristo. Entonces, la secuencia histórica o cronológica de esos tres libros sería Esdras, Esther y Nehemías. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Se fue muy rápido, ¿verdad? Pudimos hablar de la Confesión de Westminster, que es la Biblia para nosotros como evangélicos. Pudimos ver varias cosas. La próxima semana estaremos hablando sobre el principio bautista sobre la Biblia, y también empezaremos a ver los libros poéticos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima clase, y la tarea se las enviamos ahí por un mensajito al grupo que tenemos. Revisamos las tareas también que nos enviaron. De verdad es que yo me siento muy feliz de ver que estas tareas pues las están cumpliendo cada vez, y les agradezco muchísimo. Sé que es un esfuerzo, que están ocupados, pero que le tienen tiempo para dedicarle tiempo a aprender de esto. Entonces, pues la tarea la estaremos enviando en el transcurso de la semana para que ustedes la hagan con tiempo y con calma, pero pues por el momento estamos llegando al final de nuestra lección, y pues quiero agradecerle su presencia, y me acompaña usted a orar para concluir. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Permítenos, Padre, el poder estar juntos, Señor, y al abrir tu palabra, encontrar cosas que transformen nuestra manera de vivir. Queremos, Padre, ser hijos tuyos, Señor, andar dignamente como tú deseas que tu pueblo sea, Señor. Permite, Padre, que podamos reconocer en nosotros esa obra de restauración como la hiciste con tu pueblo, porque estuvimos lejos de ti, Señor, porque pecamos. Pero hoy, Señor, disfrutamos de una relación íntima contigo. Estamos rodeados de buenos amigos, Señor, que nos aman, que nos entienden como tú lo quieres, Señor, que son una caricia a nuestra vida, Señor, y que les usas para demostrar el amor que tienes para con nosotros. Te amamos, Padre, te damos gracias por todo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, lo espero. Recuerde, tenemos hoy a las 9, vamos a estar orando, vamos a tener este tiempo de intercesión por todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad, así que acompáñenos, por favor. Sabe usted, el día de ayer nuestro hermano Nicasio pues falleció, y hoy está ya en la presencia del Padre, y queremos también orar juntos por la familia, así que no se lo pierda. El día de mañana tenemos vida sana, por la tarde pláticas del corazón, el día viernes tenemos el culto de oración, hermano, y el día domingo pues tendremos esta oportunidad de estar juntos por estos medios electrónicos
y adorar juntos al Señor. Así que, hermano, esté al pendiente de las actividades que la iglesia tiene para usted. ¿De acuerdo? Entonces, fue un placer estar con ustedes, aunque sea así de lejos. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. El Señor le bendice.